Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת. Saludamos a Cecilia Levitt en este nuevo tributo que nos acerca aquí a Radio Sefarad. Hola, Cecilia. Hola, Alejandro, buenas tardes. Bueno, en esta ocasión nos vas a hablar de Eti Hilesum. Cuéntanos, háblanos de su vida en este nuevo tributo aquí en Memoria de la Shoah. Claro que sí, mira, Eti Hilesum es un personaje a lo mejor muy conocido por mucha gente, pero por supuesto por otra no. Ella nos dejó un diario de muchísimo valor, en realidad eran 9 cuadernos escritos a mano con una letra muy complicada de entender. Más tarde contaré cómo llega, ¿no?, a editarse y a publicarse. Pero voy a intentar contar un poco su vida, su forma de pensar y el proceso, ¿no?, de esta joven de tan solo 27 años. Voy a contar cómo era la vida de Eti antes de la guerra. Ella en realidad se llama Esther, pero la llaman Eti. Nace en enero de 1914 en Middlesbrough, que es en los Países Bajos. Su padre se llamaba Louis Hilesum, que era un profesor de lenguas clásicas. Era un hombre con muchísimos contactos en el mundo científico. Este hombre desempeña puestos de profesor en diferentes ciudades, pero ya en 1924 se va a mudar con su familia a Deventer porque le van a ofrecer el cargo de director en un centro municipal de enseñanza de bachillerato. Eti vivió, digamos, toda su juventud en esta casa de Deventer, de la calle Gris número 9. Su mamá, Rebeca, era de origen ruso, que había huido, ¿no?, de los pogromos y de las persecuciones de la Rusia zarista y había llegado a los Países Bajos. Eti tiene 2 hermanos menores, uno es Misha y el otro es Jap. Ambos hermanos fueron personas muy talentosas. Misha era un pianista, uno de los pianistas más destacados de Europa en aquellos años, y Jap más tarde graduará como médico. Eti no recibe una educación en la fe judía, pero sin embargo existe en ella un fuerte vínculo con el pueblo judío. Ya en 1932 Eti abandona su ciudad de Deventer y se va a establecer en Ámsterdam, donde va a graduar en Derecho. Y al mismo tiempo también va a dedicarse al estudio de las lenguas eslavas. Eti comienza a escribir su diario personal en marzo del 41. Ella escribe el diario ya en época de guerra. Pero un mes antes había conocido a un hombre que se va a convertir, digamos, en un foco de sus pensamientos y de sus sentimientos. Este hombre es el doctor Julius Speer. Era un psicoquirólogo. Por aquel entonces era como, bueno, un famoso experto en lectura de manos y de las líneas de las manos. En realidad, Speer era un judío alemán, había nacido en Frankfurt, se dedicaba, bueno, a negocios, a la economía, pero descubre su propio talento para leer las líneas de las manos. Y entonces se va a formar en esto, se traslada a Zúrich, realiza un aprendizaje analítico profundo de 2 años y luego ya va a crear diferentes escuelas en diferentes partes del mundo. Pero en 1930 se va a trasladar a los Países Bajos porque una hermana de él se encuentra allí. Julius Speer era un hombre poco común, era de una personalidad mágica, así lo describe Eti. Tiene un don, ¿no?, un don de explorar a fondo la vida de la gente, por supuesto a través de la lectura de las manos. Esto resultaba como asombroso y a la vez fascinante, porque lo que leía en las manos luego lo intentaba analizar, ¿no?, como psicólogo. Su trabajo va a ejercer una acción muy beneficiosa en mucha gente, pero especialmente
en Eti. Eti dice que fue como un catalizador, ¿no? Como la ayudó a un autoanálisis. Ella empieza a dar como una forma, ¿no?, a su propia personalidad. Eti estaba atravesando una crisis personal, a lo mejor típica de la edad. Ella no se encuentra bien con ella misma, se siente miedosa, se siente como, bueno, como una desgraciada. Ella escribe mucho acerca de la relación que tiene con ese. Ella lo va a escribir así en su diario. Ella dice, me siento sepultada bajo su personalidad y no logro escapar de ella. Y ese mismo 9 de marzo escribe así. Parezco valiente y hago todo sola, pero me gustaría mucho entregarme. Y eso hacía ahora este completo desconocido, el señor S., con su compleja cara. Ya en una semana había hecho, a pesar de todo, milagros conmigo. Gimnasia, ejercicios de respiración, esclarecedoras palabras de salvación sobre mis depresiones, mi relación con los demás. Y de pronto empecé a vivir de una manera distinta, más fluida. La sensación de obstrucción desapareció. Entró algo de tranquilidad y de orden en mí. La personalidad de Speer va a influir mucho en su propia vida, pero en su vida amorosa también. Ella dice, no sé si estoy enamorada, ella no sabe si lo ama, pero en algún sitio siente como una fuerte presión de su personalidad. Lo cierto es que ella ve en él una persona viva, luchadora, con una enorme fuerza interior y con unos ojos transparentes, ¿no?, y una boca muy sensual. Es él, sobre todo, que la va a motivar en el hábito de la escritura. Es él el que le va a indicar que escriba un diario íntimo. Ellos se van a convertir en amantes, porque él es alguien que la cautiva, alguien que la fascina. Esta relación está llena de erotismo. Ella también más tarde se va a convertir en su secretaria. Eti ama el mundo de las letras, da clases en la universidad, además da clases particulares, escribe y bueno, y lee autores como Dostoyevsky, Hegel, Tolstoy. Su autor preferido es Rilke, y ella reconoce su propio talento, ¿no?, que es el talento de escribir. Y a medida que pasa el tiempo y uno lo lee en el diario, ella se va a ir sintiendo mejor con ella misma. Me siento interiormente tan bien, tan armoniosa, completamente sana. Y en su diario la verdad que evoca temas tan interesantes y de tanta actualidad. Voy a mencionar solo algunos. Por ejemplo, habla del odio, ¿no?, como un sentimiento que envenena la propia alma. Ella dice, el odio no va con mi carácter. Habla también del socialismo. Speer le va a acercar nuevos autores, pero yo voy a destacar la Biblia. Ellos van a leer juntos versículos de la Biblia. Y es ahí donde Eti va a desarrollar un acercamiento a Dios muy fuerte, teniendo en cuenta que ella no venía de una familia religiosa. Va a indagar también sobre la meditación. Ella dice, la meditación es sumergirme dentro de mí misma, estar conmigo misma. La finalidad de la meditación debería ser convertirse por dentro en una gran y amplia llanura. Y el último tema que destaco es el tema de la mujer. Ella dice, quizás tenga que empezar todavía la verdadera y auténtica emancipación de la mujer. Aún no somos auténticas personas. Fijaros qué temas tan interesantes. Ahora, los alemanes invaden Holanda en mayo de 1940 y, bueno, la reina y el gobierno se exilian en Gran Bretaña y en Holanda viven 140.000 judíos, entre ellos también refugiados de Alemania, de Austria y del protectorado de Bohemia y Moravia. La política antijudía es como que se va desarrollando de forma escalonada. Primero van a despedir a los empleados judíos de las funciones públicas del Estado, luego ya los van a registrar a todos, ¿no? Sobre todo van a registrar las empresas de propiedad judía, luego realizan un censo, y son todas medidas, digamos, preparatorias para una futura deportación.
El padre de Eti fue despedido fulminantemente como uno de los últimos funcionarios judíos ya en noviembre del 40. La asociación de alumnos del bachillerato de Deventer se hizo esa misma tarde una foto en la que aparecen todos los alumnos y profesores. El club de patinaje de Ámsterdam al que Eti asistía se va a convertir en junio del 41, por motivo, ¿no?, de la invasión de Alemania a la Unión Soviética, un sitio para un mitin multitudinario del movimiento nacionalista neerlandés, con un cartel enorme que decía: con Adolf Hitler hacia una nueva Europa. Y Eti, que se disponía a seguir estudiando psicología, se le prohibió matricularse por ser judía. Y Eti tratan el tema ya de la deportación de los judíos en sus conversaciones. Speer le propone, en un momento le dice: entonces nos casamos y así podremos vivir juntos y hacer por lo menos algo nuevo. Esto le produce un sentimiento de felicidad. Speer es ya parte de ella. Ellos debaten apasionadamente la cuestión judía. Y hay frases de la Biblia como que parecen adquirir nuevo significado. Hablan que Dios creó al ser humano a su semejanza, o ama a tu prójimo como a ti mismo. Ella dice: a veces tengo la sensación que llevo a Dios dentro de mí y siento la necesidad de rezar, pero de rezar por los seres humanos. Y algo interesante, que ella lee también a San Agustín, lee a San Mateo. Y ya en enero del 42, Eti se dirige a una reunión a las oficinas del Consejo Judío. Ella ya, por un lado, tiene que llevar los formularios, escribir ahí, ¿no?, todos sus datos, declarar también sus propiedades. En junio del 42 ya va a escribir que los alemanes quieren que los judíos no entren en las fruterías, que entreguen sus bicicletas, que no usen el tranvía y que por la noche, después de las 8, ya permanezcan en sus casas. Se siente deprimida por estas medidas y dice: lo peor para mí será cuando me quiten el papel y el lápiz, ¿no?, y no pueda lograr ni un poco de claridad. Sin embargo, días después escribe así: Viernes por la noche, 3 de julio de 1942. Esta es otra certeza. Quieren nuestra completa destrucción. Lo acepto. Ahora sí que lo sé. No atosigaré a los demás con mis temores. No estaré amargada si los demás no entienden qué es lo que a nosotros los judíos nos importa. Una certeza no debe verse afectada o debilitada por la otra. Trabajo y sigo viviendo con la misma convicción, y la vida me parece que está llena de sentido. A pesar de todo, está llena de sentido. Cuando las redadas de judíos se intensificaron, Eti toma una decisión. Ella se acerca al Consejo Judío y se va a ofrecer como voluntaria en funciones administrativas. Es decir, va a trabajar allí. Pero pronto se da cuenta que este trabajo le hace mal. Ella se siente como cómplice de los alemanes. Ella siente que existen judíos colaboracionistas. Y por esa razón va a pedir un cambio. Y es así como va a llegar al campo de tránsito de Westerbork para ayudar allí a sus hermanos judíos. Y el campo de Westerbork, tengo que dar dos pinceladas, es un campo de tránsito que están al noroeste de los Países Bajos. Había sido establecido por el gobierno holandés en el principio de la guerra. Estaba destinado como campo de refugiados al principio, para judíos alemanes o austríacos que estaban huyendo de la Alemania nazi, pero más tarde se va a utilizar como un escenario para la deportación de judíos. Como dice la palabra, era un campo de tránsito para otro objetivo
final. Y ella decide acercarse, ir a este campo a trabajar y a apoyar a otros que estaban destinados a ser deportados desde este campo de Westerbork. Ella, como tiene un estatus especial, puede salir del campo y regresar a Ámsterdam. Ella lo único que hace ahí es, escuchar a estos prisioneros judíos. A veces está trabajando en el barracón de la enfermería. Había personas tan vulnerables. Intenta estar con ellos de una manera consciente, ¿no? Y más que hacer muchas cosas, lo que hacía era escuchar, y escuchar durante mucho tiempo. Ofrecía a veces alguna orientación, ¿no? Para que vivieran el sufrimiento con dignidad. Y algo importante es que dice que ella intentó desenterrar a Dios de sus corazones. Y como dije antes, que algunas veces le dieron permiso para salir del campo, ella tiene el anhelo de regresar con su pueblo prisionero. En estas visitas se va en este campo, se acerca mucho a la gente. Eti es querida y Eti es necesitada. El día más difícil para Eti es cuando ve llegar a sus padres, a su madre, a su padre y a su hermano Milla. En este campo de Westerbork había 200 cabañas interconectadas. Cada cabaña tenía 2 habitaciones, un baño, una placa para cocinar. Las familias aquí se mantienen juntas. Y todos los días martes, desde el año 42 hasta el 44, los trenes llegan a este campo de Westerbork para deportar a los judíos a Auschwitz y también a Sobibor o a Bergen-Belsen. 94.000 judíos fueron deportados a Auschwitz y Sobibor, y la mayoría van a morir a su llegada. Este campo tenía una escuela, una orquesta, peluquería e incluso restaurantes que habían sido diseñados por funcionarios de las SS para dar a los presos como una falsa sensación de esperanza de sobrevivir, y también, ¿no?, para evitar problemas durante el transporte. Os recuerdo que Ana Frank también fue deportada a este campo de tránsito. En uno de los permisos para regresar a Ámsterdam otorgados a Eti, ella toma una decisión. Ella decide dejar sus escritos, sus 9 cuadernos, a una amiga, a María Twisting, para que ésta se los haga llegar a Klaas Smelik Jr., que había sido, también una pareja, un novio antes de la guerra, era ya un escritor y un periodista. Y el deseo de Eti es que sus diarios se entregaran, sobre todo para ser publicados. En julio de 1943, Eti pierde el estatus especial de voluntaria en el campo de Westerbork. No se le renueva y entonces va a quedar prisionera en el campo de tránsito. Desde allí escribe cartas a sus amigos. Le va a escribir a María Twisting así. A María Twisting, Westerbork, sábado 10 de julio de 1943. Buenos días, María. Miles de personas se han visto obligadas a abandonar este lugar. Vestidos o desnudos, jóvenes o viejos, enfermos o sanos. Y yo he podido seguir viviendo, pensando, trabajando y siempre optimista. Mis padres también serán deportados la próxima semana, si no ocurre ningún milagro en los días que quedan. Tengo que aprender a aceptar. Misha quiere irse con ellos, lo cual me parece al fin y al cabo lo mejor. Si él los viera partir, acabaría perdiendo la razón. Pero yo no me voy. No puedo. Es mejor rezar desde la lejanía que ver sufrir de tan cerca. No es el miedo el que me impide ir a Polonia, sino el miedo de verlos sufrir. Una forma de cobardía. Lo sé.
Mis oraciones no van por el buen camino. Ya lo sé, al rezar por los demás pido que puedan sobrevivir con fortuna a estas pruebas, pero al enunciar el ruego son siempre las mismas palabras las que me vienen a los labios. Señor, que no sufran por mucho tiempo. Esta es la última carta que puedo escribir con total libertad. Por la tarde nos retirarán los carnets de identidad, que serán sustituidos por los residentes en Westerbork. Tendrás que tener paciencia con mis silencios epistolares. Tal vez pueda infiltrar alguna que otra carta clandestinamente. Recibí tus 2 cartas. Adiós, Marta, amiga querida. El 7 de septiembre de 1943, sus padres, Misha y Eti, fueron deportados al campo de Auschwitz-Birkenau. Y desde la rendija del vagón, Eti alcanza a lanzar una tarjeta que dice así: una quisiera ser bálsamo derramado sobre tantas heridas. Ellos fueron asesinados en las cámaras de gas en noviembre del 43. Su hermano Jaap fue deportado a Bergen-Belsen, va a sobrevivir a la guerra, pero muere después de la liberación. El doctor Julius Speer muere en 1942 por causas naturales. La familia Klaas-Smelik va a recibir los 9 cuadernos de manos de María Twisting y buscó mucho tiempo una editorial para poder publicarlos. Y recién en 1979 van a caer en manos de un editor que decidió publicar. Y yo, para cerrar mi tributo, solo quiero decir que admiro los valores de Eti, esta ayuda al prójimo, este amor, esta escucha. También la admiro por encontrar sentido a la vida más allá de las circunstancias. Y también por lo que nos dejó. Nos dejó su diario, nos dejó sus cartas. Ella sí que pudo ver más allá, ¿no?, de sí misma y comprender que cada una de sus palabras nos ayudan, ¿no?, y nos acercan a comprender esta tragedia. Con esto me despido de mis oyentes y los abrazo fuerte. Pues como siempre, Cecilia, gracias por compartir con todos los oyentes este nuevo tributo aquí en Radio Sefarad, y te mandamos también un abrazo desde aquí hasta la próxima edición. Muchas gracias, Alejandro.